Historias de la economía. Episodio 60. Cuando el dinero sí caía de los árboles. Tienes 18 años, estás en el salón de tu casa y tus amigos te animan a salir a tomar algo. Decides pedirle unos euros a tus padres y, enseguida, recibes la más irónica de las respuestas. ¿Tú qué te crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? En mayor o menor medida, es probable que todos hayamos vivido alguna vez una situación parecida a esta. Pues bien, ahora los más quisquillosos, y algo rencorosos quizá, deben saber que en realidad aquella máxima podía, o pudo algún día, ser rebatida con argumentos contundentes. Y no es lo que estás pensando. No nos referimos ni a que el algodón y el lino utilizado para fabricar los billetes proceden de plantas, ni a que alguna vez se hayan hallado metales preciosos en restos orgánicos de árboles. Hablamos de dinero cogido directamente de los árboles. Dinero con el que se podían comprar cosas, o incluso con el que se pagaban impuestos. Se lo contamos. Para ello tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XVI, a la conquista de México tras el desmantelamiento del Imperio Mexica. Este fue ejecutado por ejércitos de otros pueblos mesoamericanos en alianza con cientos de tropas españolas del llamado Reino de Castilla, que estaban bajo el mando de Hernán Cortés. En aquel momento había que poner en marcha una nueva sociedad y, para ello, se necesitaba, entre otras cosas, la circulación de la moneda. Sin embargo, ni el dinero que llevaban los españoles que cruzaron el charco, ni las remesas de maravedís que se enviaron desde Sevilla, eran suficientes para atender a las necesidades de aquel vasto territorio que acababan de descubrir. Pese a todo, Hernán Cortés decidió empezar a acuñar una nueva moneda para poder pagarle a sus soldados. Se trataba de pequeños trozos de oro o plata, con forma irregular, que eran cortados de piezas ornamentales del famoso tesoro de Moctezuma. A estos fragmentos se les realizaba alguna marca para otorgarles un determinado valor y oficializar la acuñación. El proceso era algo rudimentario y, para mejorar la técnica, se fabricaron monedas con formas más redondeadas. Sin embargo, la escasez de oro obligó a añadir cobre en las elaboraciones hasta que, finalmente, el oro prácticamente desapareció. A esta nueva moneda se le llamó tepuzque, un término procedente del náhuatl, el idioma de los mexicas, que significa precisamente cobre. Pero esta fue una moneda que no convenció a nadie, ni a los indígenas ni a los propios españoles. Los nativos las acababan tirando a los ríos y lagos, y para los invasores el término tepuzque acabó derivando en un sinónimo de mentira o engaño. Por ello, con el tiempo, la palabra tepuzque acabó derivando en México a chapuza, con el significado de estafa. El problema persistía y los colonizadores eran incapaces de instaurar una economía similar a la que conocían en Europa. Fue entonces cuando decidieron pararlo todo e intentar estudiar mejor el funcionamiento de la economía en el terreno antes de su llegada. Ahí descubrieron cuál era el verdadero dinero de los mexicas, el cacao. Además de usarlo como bebida, como alimento, como medicamento o estimulante, el cacao era la moneda de los nativos. El cacao, en concreto sus semillas, se usaban como moneda porque cumplía todos los requisitos que se le exigían al dinero. Por un lado, estaba regulado y controlado, ya que solo las familias más pudientes podían tener plantaciones, y por otro, se podía contar y fraccionar, y era fácil de conservar, almacenar y transportar. Además, el cacao era un producto que ya tenía cierta jerarquía dentro de aquella sociedad, ya que muchos consideraban al chocolate como la bebida de los dioses, y era utilizado en rituales y ceremonias. Los españoles no lo dudaron más y se entregaron a la clarividente idea de que había que sumarse al modelo económico precolombino y aceptar esas semillas de cacao como moneda. Eso sí,
De la misma manera que los aborígenes tenían regulado en cacaos el precio de los productos en los mercados, los tributos y los correspondientes salarios por el trabajo, la corona española se lanzó también a regular el valor del cacao para que pudieran convivir ambas monedas. Nos referimos al propio cacao y a aquellos maravedís que llegaban desde Sevilla. Por poner un ejemplo, en el año 1555, un real de plata, 34 maravedís, equivalía a 40 cacaos. 20 años después, ese real se revalorizó a 100 cacaos. Aquellos mercados prehispánicos estaban controlados y supervisados por una especie de inspectores que eran los encargados de vigilar los precios, los pesos y medidas de las transacciones y los pagos que se hacían con la moneda falsa. Y es que había estafadores que intentaban colar semillas de otro producto, haciéndolas pasar por cacao o que usaban cacaos falsificados. El método para esto último era muy curioso. Del mismo modo que hoy en día se falsifican los billetes, en aquella época ya se trataba de falsificar el cacao. ¿De qué forma? Sacando la pulpa del interior de la semilla, rellenándola con barro y volviendo a encajarle la cáscara. Se demuestra así que la picaresca ya existía en el continente americano antes de que llegasen los españoles. Con todo ello, el cacao se acabó asentando como moneda más tiempo del que muchos imaginan. Aunque en 1535 Carlos I ordenó el establecimiento de casas de la moneda en México, más tarde en Santo Domingo, Lima o Potosí, todo ello con el objetivo de acuñar moneda directamente en América, el cacao se siguió usando como moneda hasta finales del siglo XVIII. Se trata, por tanto, de casi 2 siglos en los que sí, el dinero caía de los árboles. Este episodio está inspirado en un artículo de Javier Sanz. La edición sonora ha corrido a cargo de Israel Cánovas, la adaptación del texto es cosa mía. Les ha hablado Adrián Ruiz. El Economista Podcast.